Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Quiero que lo leas junto conmigo. ¿Te animas a leerlo junto conmigo? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por su fe, porque hay personas que pueden marcar la historia, y yo creo que aquí hay personas bajo este techo que marcarán la historia de su familia, de esta ciudad, de esta comunidad. Incluso generaciones completas serán afectadas por la decisión que una persona tome aquí el día de hoy. Imagínate que hoy estamos marcando la historia por el poder de su palabra. Así es que prepárate para recibir su palabra. Yo creo que el día de hoy estaremos siendo instruidos, capacitados, para que todo lo que se haga el día de hoy sea para traer honor y gloria a su nombre. Así es que toma tu lugar. Yo sé que esta pregunta la hacemos montón de veces durante la reunión, pero es que en realidad nos interesa saber cómo están. ¿Están bien? ¿Están animados? ¿Están fortalecidos? ¿Sí? ¿Están con hambre? Y pues su Conexiones preparó algo que para este clima se presta, haz de cuenta que como anillo al dedo, ¿eh? Así es que no se pierdan de Conexiones al terminar, pero no se me distraigan tampoco. Vamos a enfocarnos porque hoy queremos construir sobre cada palabra. En esta iglesia amamos la palabra de Dios, realmente amamos su palabra porque queremos que su palabra es nuestra fuente de poder, es su fuente de dirección. La palabra es lo que nos anima a ir creciendo nuestra fe. Si no lo has visto aún, ahí por las paredes hay algunos banners que describen algunos de los valores para nuestra iglesia. Y uno de los valores de nuestra iglesia es una fe creciente. Una fe creciente. No creemos demasiado pequeño, porque la fuente de nuestro poder, de nuestro creer, la fuente de nuestra dirección es nuestra palabra, la palabra de Dios. Así es que hoy estaremos una vez más construyendo sobre lo que hemos hablado ya por semanas. Quiero agradecer a Raudel, que las últimas 2 semanas trajo muy buena palabra para la iglesia. Gracias, Rao, por esa palabra. Y hoy continuaremos hablando acerca de este tema de la fe. Hace algunas semanas te hablaba acerca de historias no contadas. Y si tú estuviste por acá cuando te hablaba acerca de historias no contadas, hablábamos acerca de cómo en nuestra propia vida hay historias que aún no se han contado porque no le hemos creído a Dios de la manera que es necesario creerle para ver a Dios hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que Dios pudiera hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pero la fe es crucial para eso. La fe es tan importante para poder caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus promesas. Es por eso que durante las próximas semanas estaremos hablando acerca de ese tema. ¿Están listos para el tema? Obedece tu fe. Obedece tu fe. Ese es el tema de la serie por las próximas semanas. Y este asunto de la fe es algo realmente difícil de entender en ocasiones, porque creemos que tenemos suficiente fe y de repente se nos viene a nuestra vida una prueba distinta, algo diferente a lo que nunca habíamos enfrentado en nuestra vida, en nuestra familia, y de repente nos vemos ante la situación de que ¿tendré suficiente fe para esto que estoy enfrentando? Porque sé que tengo la fe necesaria para lo que he vivido, porque ya lo he vivido, ya lo he atravesado, ya he visto a Dios obrar de ciertas maneras que me resulta fácil creer, pero ¿tendré la fe suficiente para esta nueva temporada de mi vida? ¿Tendré la fe suficiente para enfrentar lo que el médico dijo, lo que el abogado dijo, lo que las circunstancias amenazan? La fe es la fuente de poder para todo seguidor de Jesús, para todo cristiano. Entonces es lo que quiero hacer durante las próximas semanas. Quiero hablar acerca de este tema de la fe, porque creo que es la base de nuestro caminar, la fe en Jesús. Y este tema nace de una conversación que tenía con unos amigos hace algunas semanas acerca de algunos anuncios que se veían hace tiempo, y hablábamos acerca de esos anuncios. Antes los comerciales pues
era lo que te entretenía, ¿no? Entre segmento y segmento de algún partido, de alguna programación, de alguna telenovela. Los anuncios tenían que ser buenos para entretenerte y capturar tu atención porque querían venderte un producto, ¿cierto? Y aquí en México son buenos para los comerciales, se avientan los comerciales. Bueno, este en particular, del cual recordábamos, no había nada gracioso en él, pero tenía una frase que de ahí más o menos tomé la idea para desarrollar el título de este tema. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿No? ¿Nadie? Yo soy el único viejito aquí. ¿Nadie veía anuncios de hace 20 años? Bueno, se los voy a recordar. Había un anuncio que decía: obedece tu sed. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Era de una bebida y te la ponían así como que con gotitas de agua, así se veía bien. Obedece tu sed. Era de la bebida Sprite, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdo? No se hagan, ustedes están más viejos que yo, no se hagan. Hace una semana precisamente estaba platicando con Jesús y Alma, precisamente estábamos planeando algunos detalles para nuestra iglesia. Y hablamos ciertas cosas y les digo, y funciona, y esto funciona, y les digo, y funciona muy bien. Se me quedan viendo medio raro. Le digo, no, es que ustedes están muy jóvenes. Ustedes sí saben de qué hablo, ¿verdad? ¿Qué funciona bien? La sección amarilla. No, hombre, de veras, como que no quieren revelar su edad. Ya todos saben qué edad tienes, no te preocupes. Las páginas amarillas, ¿sí es cierto o no? Sí recuerdan ese anuncio, la sección amarilla. Funciona y funciona muy bien. La publicidad que hacían ahí, porque estaban tratando de comunicar una idea con un anuncio, con un eslogan. Y precisamente, el de obedece tu sed, el eslogan pareciera sugerir que la sed está en control, o la sed estaba en control. Y lo que está sugiriendo el anuncio es de que nuestras acciones guían nuestras elecciones. Y si la sed está en control, lo que te dice: hey, obedece tu sed te está diciendo que necesitas un Sprite. Tu sed te está diciendo que necesitas esto y lo necesitas ya. Obedece tu sed. Cuando se trata de la fe y este tema de obedece tu fe, en realidad, ¿cómo se obedece la fe? ¿Cómo es de que llegamos a un punto donde somos obedientes a la fe? Y en realidad, ¿qué es la fe? ¿Cómo se vive en una obediencia a la fe? Y mientras es sencillo, mientras es fácil de entender, yo creo que fácilmente podemos caer en el error de ir muy profundo, ¿no? Y tratar de profundizar acerca de la fe. Pero la fe es sencilla. La fe es algo muy, muy sencillo. Y la fe es algo que necesitamos para enfrentar lo incierto. Necesitamos la fe para enfrentar todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Cuando vienen momentos en los que sentimos que la soledad es demasiado, lo que necesitamos es fe, no es compañía. Cuando viene la situación, cuando sentimos que la ansiedad es demasiado abrumadora para nuestro ser, lo que necesitamos es fe, no necesitamos que la ansiedad desaparezca. Cuando vienen momentos de escasez y que por más que te esfuerces no puedes producir lo necesario, lo que necesitas no es dinero, lo que necesitas es fe para poder sobrevivir. Y es ahí donde es tan importante entender qué es la fe, de dónde viene la fe, de dónde proviene la fe y cómo obedezco la fe. ¿De qué se trata esto de obedecer la fe? Y durante las próximas semanas vamos a tomar este versículo de Hebreos 11, 1 y 2, para que sea la base de nuestro entendimiento acerca de la fe. Y si me ayudas, Angie, a ponerlo, por favor. Hebreos 11, 1 dice: la fe demuestra la realidad. Esta es la nueva versión internacional. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que ¿qué? ¿Algo que estás viendo ya? No, es algo que estás esperando. Es lo que nos da la certeza de cosas que aún no podemos ver. Eso es fe. Y eso es lo que caracterizó a las personas de la antigüedad de esta nación. El escritor de Hebreos, no sabemos a ciencia cierta quién es el escritor de Hebreos, pero tiene una gran influencia de un hombre llamado Pablo. Si tú has estudiado la palabra, sabes que Pablo era un perseguidor, como nos recordaba Raudel, un perseguidor de la iglesia, después un plantador de iglesias. Y la teología, la manera en cómo Pablo enseñaba, tiene mucha influencia en cómo se escribió Hebreos, porque es excelente Hebreos para enseñar acerca de la fe. Mientras no sabemos exactamente quién lo escribió, sabemos a quién se escribió, y se escribe a los hebreos. Los hebreos es la nación judía
la nación de Israel, aquellos que son escogidos por Dios para ser el medio por el cual llegaría el Salvador al mundo, por el cual llegaría Jesús, del linaje de los hebreos. Y se está escribiendo una carta a este grupo de cristianos hebreos que pasaron de ser judíos y se convirtieron en cristianos, y les está escribiendo acerca de lo que es la fe. Y luego les dice: mira, por la fe todos tus antepasados, todos aquellos, vamos al versículo 12, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y comienza a hacerle un listado de nombres que para todos ellos eran familiares. Y les habla acerca de Abel, les habla acerca de Enoc, les habla acerca de Noé, les habla acerca de Abraham, les habla acerca de Sara, y les está hablando acerca de la buena reputación que cada uno de ellos tuvieron, no por sus acciones, sino por su fe. Y de alguna manera está resonando con ellos porque esos nombres son importantes. Por ejemplo, acabamos de celebrar el 16 de septiembre, que si tú mencionas algún nombre, tiene un significado en la historia de este país. Por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Tiene un nombre y resuena. ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Algo tiene que ver y tiene una reputación. Benito Juárez, por ejemplo, y hasta ahí me la sé, no me sé más, pero no me juzguen por eso. Pero hay ciertos nombres en la historia de la nación. Es lo mismo acá, y el escritor hebreo les está diciendo: hey, presta atención a la vida de estos cuates, porque por su fe es de que tienen ese nombre que tienen. Imagínate que tus hijos, o los hijos de tus hijos, o los hijos de los hijos de tus hijos hablaran acerca de la fe que tú tuviste, de la decisión que tú tomaste en un punto de tu vida que cambió la trayectoria por completo de tu descendencia. O sea, es que esta descendencia venía y estaba marcada por el alcoholismo, estaba marcado por esta situación, o porque se veía en esa situación, y de repente mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, alguien tomó una decisión de creer en algo que ni siquiera estaban viendo, y mira, por su fe ahora mis hijos son bendecidos por la decisión de alguien. Imagínate cómo sería que tu vida fuera narrada de esa manera. ¿Cómo se ve eso? Obedeciendo tu fe, no tu historia, porque para esto somos buenísimos. Yo soy muy bueno para esto, no sé si tú, pero somos buenísimos para esto, para tomar nuestra falla, nuestro error, nuestro pasado. Somos buenísimos tomarlos y proyectarlos hacia nuestro futuro. Pero la fe te lleva a un lugar mucho, mucho, mucho mejor que eso. La fe te lleva a un lugar en donde te conviertes en una persona que eres obediente a tu fe por lo que has venido a entender. Y es por eso que este tema de obedece a tu fe es tan importante para nosotros como iglesia. Y quiero comenzar por plantarte esta idea, y que esta sea como una base de entender qué es la fe y qué representa para nosotros. Y la fe, de acuerdo a como lo describe el escritor de Hebreos, ya como lo estaremos entendiendo a lo largo de esta serie, la fe lo que hace es que cree lo que Dios te ha revelado y confía en lo que Él te ha prometido. La fe cree en lo que Dios te ha revelado y confía en lo que Dios te ha prometido. Y las revelaciones de Dios no siempre son buenas para nosotros, pero son buenas para nuestro futuro. No siempre son buenas para nuestra historia, pero siempre son buenas para sus planes. Porque Él viene y te revela quién tú eres por amor. Y la fe te ayuda a creer lo que Dios te ha revelado, pero también a confiar en lo que Él ha prometido. El problema es que muchas veces sentimos esto de que no soy lo suficientemente bueno para tener fe, o mi historia no es la mejor para representar la fe. Y todos luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Por el privilegio que tengo de servir dentro del ministerio, en la posición en la que me toca servir y dar nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo. Esto lo escucho muy frecuente, y esto es como te digo, y
tenemos esta seguridad de que las personas en muchas ocasiones sienten que no pueden acercarse a Dios. Y vienen y a veces hay una necesidad y se acercan y te hacen un comentario como ese: tú que estás más cerquita de Dios. Yo pensaba que me iban a empezar a cantar una canción así romántica o algo, pero no. Me dicen: tú que estás más cerquita de Dios, puedes orar y pedirle a Dios. Y yo digo: ¿por qué dirán que estoy más cerquita de Dios? ¿Porque estoy más alto o qué? O sea, son malos chistes, ¿eh? Es que te faltaron malos chistes, Raúl. En las dos predicaciones estoy rellenando ahí tus... ¿Por qué será que a veces se cree que alguien está más cerca de Dios y que nos impide a nosotros acercarnos a Dios? Es porque no conocemos lo que se requiere para la fe. Y es algo tan sencillo creer. Es tan sencillo tener fe. Entonces, cuando hablamos acerca de obediencia, lo que estaremos hablando es que en Hebreos 11 precisamente estaremos realzando algunos de los aspectos de la fe a la que somos llamados a ejercer, a la que somos llamados a obedecer. Porque está este dilema también, esta pregunta: ¿es la obediencia lo que me trae fe o es mi fe lo que trae obediencia? O sea, ¿es mi obrar, es mi hacer ciertas cosas, o tomar un checklist y hacer el checklist y como que estoy cumpliendo con requisitos? ¿Es mi obediencia lo que me ayuda a crecer mi fe o es mi fe lo que trae obediencia a mi vida? ¿Qué es? ¿Cómo funciona esto? No sé si ha surgido este dilema en ti. No sé si alguna vez te has cuestionado eso. Es que no sé cómo obedecer a Dios. Quiero obedecer a Dios. Lo que nos recordaba estas últimas 2 semanas, el mensaje estas últimas 2 semanas: como seguidores de Jesús, lo que buscamos es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a veces vemos o tenemos como que un destello de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero se nos hace tan difícil, ¿qué? Obedecer, ¿cierto? O yo soy el único desobediente aquí. Oren por mí, por favor. Para todos resulta difícil obedecer. ¿Qué es lo que está en juego en realidad de nuestra obediencia? ¿Qué es? En nuestras acciones, ¿qué es? Lo que está en juego es nuestra fe. Y la fe es cuando te permite creer lo que Dios te ha revelado y confiar en lo que Dios te ha prometido. Entonces, para hacerte creer que realmente la fe es para todos, quiero ir a una historia y a partir de aquí arrancar y establecer ciertos principios acerca de lo que es la fe, lo que es creer. ¿Qué se requiere para creer, para comenzar la fe? ¿De dónde parte la fe? Y lo que quiero hacer es ir a una historia de un hombre, porque este tema es muy importante. Este tema de la fe es muy importante y a veces se ve medio complicado, pero es más importante que complicado, ¿eh? Y eso es lo que yo sé, que tu futuro se ve mucho mejor cuando Dios está en medio de tu historia. Entonces, ¿cómo invitamos a Dios a que entre en nuestra historia? Porque a veces creemos que Dios está listo para juzgar, para condenar, para traer juicio a nuestra vida. Pero no, lo que Él ha comunicado es que Él tiene planes para bien. Juan lo escribe ahí en su carta, en su evangelio, y Juan en capítulo 3 versículo 16, de hecho ese es el eslogan del cristianismo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el eslogan de nosotros los cristianos, ¿no? Y luego no termina ahí. Juan 3:17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y muchas veces lo que es la iglesia, lo que es la religión, lo que vienen siendo denominaciones, vienen a estorbar y en ocasiones vienen a poner barreras para que las personas se acerquen a Dios en fe, porque tienen una imagen distorsionada de cómo es la fe. ¿Qué necesito hacer para ganarme la fe? Bueno, yo creo que hoy vamos a entender lo fácil que es creer. ¿En dónde comienza nuestra fe? Y la manera en cómo lo vamos a hacer es entendiendo cómo Jesús lo modeló. Sabes que vamos a leer una carta que se llama Mateo y describe un evangelio. Y el evangelio es lo que son buenas noticias. Eso es lo que evangelio significa: buenas noticias. Noticias de que Dios ha hecho algo nuevo sobre la tierra, una nueva manera de conectar con Él, una nueva manera de hablar con Él, una nueva manera de acercarnos a Él, y todo es a través de Jesús. Y los evangelios cuentan estas buenas noticias de cómo es de que Dios lo hizo, el por qué Dios lo hizo. Y Mateo, que es uno de los escritores de los 4 evangelios que tiene la Biblia,
Mateo es uno de ellos. Mateo era un seguidor de Jesús, era uno de sus 12 discípulos. Estoy seguro que todos hemos visto ese cuadro de la última cena, ¿no? Hay 12 personas alrededor de Jesús. Mateo era uno de ellos. Y luego está el Evangelio de Marcos. Marcos era un discípulo, era un seguidor, era un alumno, un estudiante de Pedro. Pedro era uno de los 12, uno de esos 12 que están ahí en ese cuadro, en esa pintura. Pero Marco, y en sus jornadas misioneras y en todo el trabajo que hizo, tuvo una perspectiva de quién Jesús es, y también escribe esta biografía acerca de Jesús. Luego está Lucas. Lucas era un médico de profesión, y Lucas medio abandona su profesión para convertirse en un investigador, porque comienza a escuchar las grandes señales, las grandes enseñanzas, los grandes milagros, y después se da cuenta de que este hombre que decía ser el Hijo de Dios no solamente murió, sino que se levantó de entre los muertos, y hace una recolección de eventos y le escribe a su amigo Teófilo. Y le escribe a Teófilo, le dice: mira, excelentísimo Teófilo, he hecho una investigación a detalle porque quiero que tú conozcas lo que ha sucedido. Y le escribe esa carta del Evangelio, Lucas. Y Juan, uno de esos 12 también, Juan también escribe un Evangelio, pero lo escribe décadas después de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús, con una perspectiva totalmente distinta, una perspectiva acerca de que no se trata acerca de cuánto nosotros amamos a Dios, sino cuán amados somos por Dios. Y Juan trae un precioso Evangelio, y es quien escribe estas noticias de que Jesús mismo dijo: de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Entonces es importante el creer, claro que es importante, y es lo que nosotros llamamos fe. Obedece tu fe, obedece tu creer. Regreso a Mateo. ¿Ya se me durmieron? ¿Están despiertos? El que se duerma no alcanza conexiones, Mateo. Si tú has estado en la iglesia, sabes quién es Mateo. Si no has estado en la iglesia, no has conocido la historia. Es tan importante saber quién es Mateo para entender el significado de la historia. Mateo era un cobrador de impuestos. Todos, más porque somos cristianos, no odiamos, pero nos caen mal los cobradores de impuestos. Pero con Mateo era distinto la situación, porque esta región, esta parte de Israel, estaba bajo una opresión política, una opresión de una autoridad de un imperio, el imperio romano, y estaba gobernando sobre Israel, sobre Judea. Y lo que ellos hacían es que ponían gobernantes en las regiones para cuidar el orden, que no se fueran a rebelar en contra del imperio romano, y tenían ahí varios gobernantes. Uno de ellos era Herodes. Estoy seguro que has escuchado a Herodes. Herodes era uno de esos gobernantes que estaba para establecer orden. Pero lo que estos cuates hacían es que iban y contrataban a los mismos judíos, y contrataban a los mismos judíos para imponer tarifas y para imponer impuestos sobre los judíos, y que les pagaran impuestos a los romanos. Entonces contrataban a los judíos, prácticamente se estaban vendiendo los judíos, aquellos que hacían esta tarea, se estaban vendiendo a sus enemigos, de modo que los judíos que hacían esta tarea de cobrador de impuestos se convertían en enemigos de la nación. Entonces decían: bueno, pues si ya todos están en mi contra, pues vale más sacarle provecho a esto. Comenzaban a imponer un montón de impuestos sobre todo. Impuestos sobre tarifas de puerto, impuestos sobre alimentos, impuestos sobre los caminos, impuestos sobre todo, que llegaba a un punto donde la gente estaba totalmente, ahora sí como decimos nosotros, quebrada, por cómo estos hombres se enriquecían a sí mismos, por la manera en cómo hacían estos tratos, y luego iban y le entregaban a los romanos y ellos se quedaban con todo lo demás. Entonces estos cobradores de impuestos eran considerados lo peor de lo peor, traidores de la nación. Mateo era un cobrador de impuestos. Había categorías: estaban los pecadores, y luego debajo de los pecadores estaban los cobradores de impuestos. Y Jesús anda en medio de todo este ambiente, en medio de toda esta tensión. Lo interesante de todo esto también es de que Jesús venía para mostrar de que Dios había hecho algo nuevo. Y nosotros pensaríamos que la gente que había estudiado las escrituras y la Biblia serían los primeros en responder, ¿no?, a que llegó el Mesías, el prometido. Pero no, eran los que más lo rechazaban, eran los que más juzgaban lo que Jesús hacía. Sin embargo,
todos aquellos que habían sido marginados por tanto tiempo, que habían sido señalados por tanto tiempo, ya sea por sus profesiones, ya sea por sus errores, por sus fallas, por las enfermedades, que eran considerados impuros, no podían participar del templo. Toda esa gente que estaba marginada, de repente comienza a creer en este hombre llamado Jesús, Yeshua, el prometido, el Mesías. Y esto es lo interesante de lo que los evangelios relatan, de que había personas que no eran nada como Jesús, pero les gustaba estar con Jesús. Y a los fariseos, que eran las personas de iglesia, los sacerdotes, los que hacían toda esta tarea de ofrecer sacrificios en el templo, hacer las enseñanzas de la ley, etcétera, les caía mal esto. Les caía mal que las personas que no eran nada como Jesús, les gustaba estar con Jesús. Pero ¿sabes qué les caía más mal? Que a Jesús les gustaba estar con personas que no eran nada como Él. Y esto para mí es un aliento. Esto para mí es una esperanza. Y esto despierta algo en mí cuando escucho esto, cada vez que escucho esto. ¿Sabes qué es lo que despierta en mí? Fe. Creer. Que hay alguien que me ama no en mi mejor momento, me amó en mi peor momento. Alguien que no me escogió cuando todo iba bien, sino que me escogió cuando ya todos me habían desechado. Y Mateo es el ejemplo perfecto de que creer es fácil. Y en cierto día Jesús iba caminando, haciendo lo que Él hacía, sanando, enseñando, siendo compasivo hacia la gente. Y mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y este hombre estaba sentado ¿en dónde? En su cabina de cobrador. Era un bandido, era un traidor, era un pecador, era lo peor de lo peor. ¿Qué crees tú que haríamos nosotros? Ay, no, que no me vean con este, porque me van a tachar, a mí también. Y mientras está sucediendo, yo creo, esta interacción, hay mucho ruido alrededor, no es nada fuera de lo común, está el cobrador de impuestos, la gente pasa por un lado, por el otro, pero yo creo que algo de repente sucede que causa que todos pongan su atención a esta escena que se está desarrollando. Porque de repente Jesús abre su boca y le dice: sígueme y sé mi discípulo. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A lo peor de lo peor, a Mateo, el cobrador de impuestos, el que está aún debajo de los pecadores. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Pero Jesús era un maestro de la ley, era un rabí. Jesús sabía lo que se requería para que una persona que era impura tuviera contacto con una persona que era pura. Jesús era un maestro, era un rabí. Jesús estaba apartado para el ministerio. Esto venía a causar algo que la iglesia o el templo o la religión había catalogado como contaminación. Y no debías contaminarte con personas que no eran nada como tú, cuando estabas apartado. Y Jesús le encantaba estar con gente, le gustaba estar con gente que no era nada como Él. Sígueme, le dice a Mateo. Bien le pudiera haber dicho: ve y restituye todo lo que has robado, Mateo. Mateo, por favor, ve y ofrece tantos sacrificios, porque es más, duplícale eso, porque ha sido tremendo, Mateo. Tremendo, tremendo. No, lo que Jesús le dice es: sígueme y sé mi discípulo. Si no sabes lo que la palabra discípulo significa, es una palabra a lo mejor dentro de la iglesia se ve como que muy espiritual. Discípulo simplemente significa seguidor. Seguidor de alguien, aprendiz de alguien. Eso es un discípulo. Y la invitación de Jesús era que le siguiera, pero no solamente que le siguiera, sino que siguiera sus pasos para que se convirtiera en un seguidor, en un aprendiz. Pero Jesús, ¿por qué no le hablas acerca de toda su maldad? Jesús, ¿por qué no le demuestras todas sus fallas? Jesús, ¿por qué no le enseñas todo lo que es necesario para que corrija todo el mal que ha causado? Porque fíjate cuántos negocios dejó en quiebra, cuántas familias dejó sin herencia, porque Mateo no era un buen hombre. Era un hombre que había destruido la nación a base de su corrupción. Sígueme y sé mi discípulo. Porque sabes, lo que Jesús venía a hacer era algo totalmente distinto a lo que la religión hacía.
La religión establecía una serie de reglas, establecía una serie de conductas. La religión establecía ciertas cosas que tenían que hacer para poder mostrarse agradables a Dios. Pero Jesús no venía aquí para comprobar de que Él tenía la razón. Él no vino a la tierra para tener la razón. Jesús a lo que vino es para hacer una invitación. Sígueme y sé mi discípulo. Sígueme y sé mi discípulo. Sigue mis pasos, mira lo que hago, sé mi discípulo. ¿Cómo responderíamos nosotros ante la noción de que hay una persona que tiene nuestro mejor futuro en mente y tiene nuestro mejor interés en mente y no le interesa nuestro pasado, solamente le interesa que aceptemos una invitación? ¿Cómo responderías a eso? ¿Creerías en esa persona? ¿Depositarías tu confianza en esa persona? Lo que en mí produce es un creer. Pero si sabes quién soy yo, pues claro, te acabo de ver, estás sentado en la mesa donde están sentados los delincuentes y los corruptos y todos aquellos que han causado daño a la nación. Claro que sé quién tú eres. Entonces, sígueme y sé mi discípulo. Y para nosotros, no importa en dónde estemos, cómo hemos desafiado nosotros a Dios de alguna manera u otra, o cómo hemos retado a Dios con nuestra infidelidad o con nuestra desobediencia, no importa cómo le hayamos respondido a Dios, cada día hay una invitación de un Salvador que te ama para dar un solo pequeño paso en su dirección y seguirle. Cada día. Es que, Joel, yo ya tomé esa decisión hace 10 años, le entregué mi vida. No te estoy hablando acerca de la decisión de recibirlo como tu Salvador, sino la decisión de seguirle creyendo en quien Él es. ¿Sabes qué es lo que transforma el mundo? No es gente, no es la gente que conoce de Dios, o no es gente que conoce la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que cambia al mundo? Gente que conoce al Dios de la palabra. Gente que conoce a este Dios de una manera personal. Gente que conoce a este Dios de una manera íntima. Eso es lo que cambia el mundo. Y la única manera de conocer a este Dios de una manera íntima y personal es a través de Jesús. Y la invitación cada uno de los días para nosotros es en una dirección, es seguirle, sígueme. Y ama de la manera, yo vas a ver cómo yo amo a las personas que nadie ama. Así como yo los amo, ahora tú ama, porque de esa misma manera te he amado a ti. ¿Ves cómo estoy perdonando a aquel que me ofendió? De esa misma manera tú perdona, porque yo ya te he perdonado a ti. ¿Ves cómo estoy aceptando aquello que es inaceptable para la sociedad y que son descartados como que son lo peor de lo peor? Y ves cómo yo me acerco hacia lo que es quizás de alguna manera contaminado, y ves cómo lo traigo a un lugar de honor. Así yo quiero que tú lo hagas. Y esa es la invitación, a creer en que de la misma manera como Él me ha amado a mí, de esa misma manera es como yo puedo comenzar a obedecer mi fe. Porque de repente va a venir la fe y te va a instruir de una manera y te va a decir: perdona, suelta el rencor, extiende el favor y la misericordia, haz esto. Y para nosotros nos resulta tan difícil. ¿Sabes por qué nos resulta tan difícil? Porque no hemos entrado a esta invitación. ¿Cómo se obedece la fe? Es muy sencillo, creyendo. ¿Y cómo se cree? Es muy sencillo, siguiendo. Creer en Dios es sencillo. No tienes que cambiar nada, no tienes que abandonar nada. Lo que tienes que hacer es simplemente aceptar la invitación de seguir y ser su discípulo. Dice que mientras caminaba y que vio a este hombre llamado Mateo, dice que le hizo esta invitación: sígueme y sé mi discípulo. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué provocó eso en Mateo? Estamos hablando que abandonó toda su seguridad, abandonó el único lugar donde se sentía seguro o protegido de alguna manera, no sé, algo que pudiera ofrecer a su descendencia. No sé, pero no fue una decisión fácil para Mateo seguirle. ¿Qué crees tú que provocó que Mateo se levantara y le siguiera? Que lo abandonara todo para levantarse y seguirlo a él. ¿Qué crees tú? Hubo algo en esa mirada, hubo algo en esa voz,
Hubo algo en esa mano extendida. Hubo algo que cuando Jesús se acercó y le dijo: vamos, sígueme, sin condiciones, sígueme, sé mi discípulo. Quizás todo alrededor había quienes con su mirada los condenaban, pero en la mirada de Jesús había algo que comunicaba amor y aceptación. ¿Sabes cómo yo estoy seguro de que Mateo se sintió amado y aceptado? Por lo que hizo enseguida, justo después de esa invitación. Claro que sí, sigo. No sé exactamente lo que implica ser tu discípulo, pero nadie me ha amado de la manera como tú me has mostrado amor. Nadie me ha invitado a ser parte de algo fuera de ser lo que estoy haciendo acá. De hecho, Jesús, me siento tan a gusto contigo que quiero invitarte. Vamos a mi casa. Y más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. ¿Quién estaba en la cena de los amigos de Mateo? Vosotros bandidos, y otros corruptos, y otros pecadores, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pero se sintió con suficiente confianza para decirle a Jesús: ven a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque lo que quería era que sus amigos también experimentaran ese mismo creer que se estaba desatando en Mateo. Había escuchado acerca de Dios y había escuchado acerca de su amor y sus promesas. Era judío, pero había un lugar donde había abandonado su creer. Pero después viene Jesús y restaura el creer al hacer esta invitación: sígueme. Y seguramente mandó un mensajero por delante: córreles, diles que se preparen, les voy a presentar a un hombre que nos ama y nos acepta tal cual somos. ¿A quiénes? A todos los otros pecadores de mala fama. ¿Cuántos pecadores de mala fama hay aquí? No, aquí somos pecadores nomás, de mala fama no, ¿verdad? Creer es fácil, creer es seguir. Sigues, comienzas a ver que su amor realmente es incondicional. Pero siempre habrá el señalamiento. Y dice que cuando los fariseos vieron esto, porque siempre andaban alrededor vigilando, y los fariseos representan o no representan, era una secta religiosa. Era una secta religiosa que seguía la ley al pie de la letra. Eran buenos para obedecer la ley. Y van y se acercan, y cuando vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, le preguntan: oye, ¿por qué tu maestro come con semejante escoria? Wow, palabras ofensivas, ¿no? ¿Por qué tu maestro come con semejante escoria? O sea, ¿por qué le gusta estar con gente que no es nada como él? ¿Por qué? ¿Por qué a tu maestro le gusta estar con personas que no son nada como él? Explícanos para poder entenderlo. Y Jesús, que todo lo sabe y escucha lo que está sucediendo, cuando Jesús los oye, les dijo: hey, la gente que no necesita médico, la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Espérate, Jesús, te invito a comer a mi casa y luego me llamas enfermo. Pero es que la fe es creer la revelación que Dios trae a tu vida. Y lo que Dios está trayendo a tu vida es la revelación de que si estoy enfermo, soy un enfermo espiritual y necesito un médico. Soy un enfermo emocionalmente. El rencor se ha llevado lo mejor de mis días. Sí, soy un enfermo a lo mejor en ciertas áreas de mi vida que le han restado valor a mi llamado y a mi propósito, a mi familia, a mis generaciones. Y sí, estoy enfermo, pero eso no es todo. La revelación no es solamente lo que Dios está trayendo a tu vida. En ocasiones Él nos muestra quién nosotros somos, pero también nos muestra sus promesas. Y creer no solamente en la revelación que Él te trae, sino es confiar en sus promesas, de que Él será tu médico, de que Él sanará lo que es imposible sanar en tu esfuerzo, de que Él sanará lo que es imposible sanar en una vida entera de un esfuerzo de intentar de cambiar la situación. Pero cuando el médico de médicos hace acto de presencia, Él lo transforma todo. Y lo único que se requiere es dar un paso, es seguirle, es creer.
¿Creer en qué? Creer en su amor. Y la manera como Mateo se sintió seguro en su amor es de que él lo encontró en su peor momento, lo encontró en su lugar de vergüenza, lo encontró en un lugar donde nadie daba nada por él. Y esa es nuestra historia, esa es mi historia. El lugar de mi mayor vergüenza es el lugar de su mayor amor. Y lo que eso produce en mí es un creer. Y cuando yo creo, desata la fe en mí, de que puedo creer de que si Él me amó y aceptó de la manera en como yo venía a ofrecerle nada bueno, Él me puede amar y aceptar para mostrarme sus planes buenos para mi futuro. Creer es fácil. Lo único que se requiere es seguir y dar pasos en esa dirección. Estos hombres fariseos, la intención de ellos era mostrarles a Dios al mundo, era mostrarles cómo Dios era y cómo se podía conocer a Dios. Y Jesús viene y les dice: lo han hecho mal, todo este tiempo lo han hecho mal. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengas compasión, no que ofrezcas sacrificios. Yo no necesito tu obediencia a tus propias reglas. Sé obediente a la fe. Obedece tu fe. Obedece tu fe. ¿Cómo obedezco la fe? Después de haber experimentado dar ese paso, seguirle y saber que Él me ama, ¿cómo no voy a obedecer mi fe? Pues yo no he venido a llamar a los que se creen justos, no a los justos, no, a los que se creen justos, sino los que saben que son pecadores. Y al entrar, yo sé que este tema de la fe, hay quienes lo hablarían desde un punto de que necesitas tener fe como un grano de mostaza, y que tu fe puede desatar grandes milagros, y tu fe puede mover montañas. Y todo eso es cierto, la palabra lo enseña. Pero yo creo que aún más importante que todo eso es saber cuál es la fuente de tu fe, de dónde proviene tu creer. Visión. Hay un solo lugar de donde proviene tu creer, y es de seguir. Porque cuando tú sigues a Jesús suficiente tiempo, te darás cuenta de cuán amoroso, de cuán misericordioso, de cuán grande su perdón es, de que su gracia es sorprendente, es asombrosa. Cada paso que tú das siguiendo a Jesús, que te muestra cómo tu pasado no determina tu futuro, cómo el enemigo te llama quizás por tus errores, pero Él te da un nuevo nombre. Y cada paso que tú das en su dirección te ayuda a creer de que su amor por ti es todo lo que necesitas. Y si tienes su amor, lo tienes todo. Lo que necesitas saber es cuál es la fuente de tu fe. La fuente de tu fe no es seguir una religión, no es seguir tu propio obrar o tus propias buenas obras. La fuente de tu fe es seguir a Jesús. Porque si lo sigues de cerca, tu vida nunca más será igual. Si tú lo sigues de cerca, quizás tu perspectiva de quién Dios es va a cambiar para siempre. Y esta era la invitación de Jesús a Mateo. Esta es la historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Esta es la historia de Mateo. Este primer encuentro de Mateo con Jesús es tan importante para edificar nuestra fe. Si eres una persona que quizás te sientes desconectado de Dios por tu pasado, por tu falta de creer, lo que sea que estés pensando, nunca podré conectarme con Dios, necesitas escuchar que este Mateo en la historia en realidad eres tú. Y es ahí donde Jesús se acerca y te hace esta invitación. Es una invitación íntima y es intencionalmente relacional. Es una invitación que se extiende a cada uno de nosotros. Y al hacer esa invitación, no nos queda otra cosa más que responder. Y hay dos maneras de responder. ¿Estarías dispuesto a dar un pequeño paso y seguirme? Eso es todo lo que Jesús pide de ti.
¿estarías dispuesto a dar un pequeño paso y seguirme? Y lo que tú tienes que entender que no es una invitación a una religión, sino es una invitación a una relación. Y cuando entras, tu fe nace, tu fe crece. Deja de esforzarte en hacer, en producir, porque no es lo que tú estás haciendo en lo que Dios está interesado, sino es a quién tú estás siguiendo, que es lo que más le interesa a Dios. ¿A quién estás siguiendo? Estás siguiendo a Jesús, porque si te atreves a seguirle a Él, tu vida nunca más será igual, tu vida nunca más será la misma, tu futuro se verá diferente, tu espíritu se verá diferente, tus emociones serán cambiadas y transformadas, tu familia será cambiada por siempre. Y no solamente estoy hablando de tu familia que está a tu lado, sino que por la fe de aquellos que un día, un 17 de septiembre, se atrevieron a creerle a Dios y creer de que Él realmente puede hacer todas las cosas nuevas, de que no es necesario seguir aferrándome a este rencor, que no es necesario seguir aferrándome a esta adicción, de que no es necesario seguir aferrándome a mi propio obrar y a mi propio producir, que lo único que es necesario es responder a esta invitación, y es con un solo y simple y sencillo paso de seguirlo a Él. Es una invitación a una relación, porque eso es lo que yo he descubierto, de que Jesús hace mi vida mejor y Jesús me hace mejor en la vida. Entonces no importa lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, lo que importa es a quién tú estás siguiendo. Y hoy está esta invitación sobre la mesa. Y no es si ya recibiste a Jesús como tu Salvador o no lo que hace la diferencia, es cada día. Es una invitación a confiar en que realmente Él tiene mi mejor futuro en sus manos. Entonces hoy yo creo que sin duda el día de hoy hay personas que están recibiendo esta invitación de una manera personal, y quizás estás diciendo: yo nunca he aceptado esta invitación de seguir a Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que escuchas las buenas noticias de que tu pasado no importa. Lo que importa es cómo respondes a la invitación de seguirle a Él. Y si nunca has respondido a esta invitación, yo quiero invitarte a que lo hagas. Yo quiero invitarte a que le digas: Señor, reconozco, ahora puedo creer en esa revelación que me estás haciendo. De alguna manera algo se está revelando en ti y estás entendiendo aquellas cosas que te hacen daño y que antes no veías que te hacían daño. Eso es lo que la palabra llama pecado. Y el pecado es lo que nos aparta de Dios. Pero se ha desatado fe en ti, y ahora puedes creer lo que Él te ha revelado, pero también puedes confiar en lo que Él te ha prometido. Lo que ahora Él te promete es perdón de tus pecados y una vida eterna. Perdón de tus pecados y una nueva vida en Cristo. Y si tú puedes recibir esto el día de hoy, la salvación llegará a tu vida y hoy te conviertes en un hijo de Dios. Y queremos ayudarte a que hagas esa decisión el día de hoy, que aceptes esta invitación. Es muy sencillo, se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para justicia. Y hoy queremos ayudarte a hacer eso, y de hecho lo haremos todos juntos para que no te sientas de alguna manera como que eres el único, pero tienes que confesarlo con tu boca. ¿Lo hacemos? ¿Visión me ayuda? Muy fácil decir: Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que ha traído una revelación a mi vida. Ahora entiendo que he pecado y mi pecado me ha alejado de ti, pero confío en tu promesa de que tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz en mi lugar, pagar el precio de mi pecado, y se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Recíbeme como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y ahora te sigo a ti el resto de mis días. Amén.
Si tú hiciste esta decisión por primera vez, hiciste esta oración por primera vez, déjame te explico qué es lo que ha sucedido. Has pasado de muerte a vida. Has pasado de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios. Hoy